arrancamos con ritmo y soñando, ¿no? Sí, y bueno, además viene muy bien ese soñar, porque durante estos días está pasando algo maravilloso. Digo estos días porque se va a terminar la fiesta y es muy importante que los especuladores de bolsa, siempre ha existido, hay una diferencia entre el especulador y el inversor, que es la misma diferencia que hay entre el agnóstico y el ateo. El agnóstico es un ateo cobarde, es alguien que en realidad no cree, pero no se siente con fuerza de decirlo. Bueno, pues el inversor es el especulador cobarde, es una persona que en realidad lo que quiere es una diferencia de precio a su favor, pero lo ve como éticamente mal, su conciencia parece ser que se dice que ese especulador es algo negativo. Bueno, pues yo estas semanas he explicado, e insisto en ello, en que es muy importante observar lo que está sucediendo con las criptodivisas. Tomando el ejemplo, por ejemplo, del Bitcoin, que es la más seguida de todas. Porque eso enseña mucho de cómo son nuestros semejantes a la hora de intervenir en el mercado. Alguien pueda pensar que quizás el ámbito de las criptodivisas es muy diferente al de la bolsa, y no es así. Es exactamente igual. De hecho, durante estas semanas también estoy súper contento porque me estoy dando cuenta de que muchos de estos nuevos youtubers que hablan sobre criptodivisas y sobre bolsa nos escuchan. Cada vez que damos un argumento, al de unos días ya veo que ellos lo están empezando a enfocar como nosotros lo hacemos, con lo cual estoy encantado de que sea así. Creo que van a ayudar mucho a sus seguidores. Voy a explicar algo nuevo después de que estos días, en su momento cuando toda esta comunidad de youtubers hablaba de Elon Musk y de lo importante que era que Elon Musk respaldara pues, el Dogecoin, el Bitcoin, yo explicaba dónde estaba el engaño de Elon Musk. El engaño consiste en que Elon Musk es un individuo que gana dinero a costa de engañar a los especuladores. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues en un momento determinado va adquiriendo una determinada criptodivisa y en el momento en el que le interesa venderla, habla bien de ella públicamente, vende ese contrato de criptodivisa, el que sea, y espera a que esa criptodivisa caiga para volver a recomprarla. Eso es exactamente lo que ha sucedido con el Dogecoin, toda esta historia que hizo en el Saturday Night Live, en el que admitía que era un timo, todas estas historias, y al respecto de el fin de comprar o de vender, mejor dicho, Teslas a cambio de Bitcoin, ¿no? Lo que comentábamos hace 2 semanas. Bueno, pues todo eso lo hace, y lo explicaba yo hace 3 semanas y ya se ha extendido, porque en su día la SEC le multó por hacer lo mismo con su título de bolsa. El mercado de valores tiene una apariencia de legalidad mucho más pulcra que a lo que a día de hoy podemos encontrar en las criptodivisas, con lo cual se dio cuenta de que él podía ponerse corto en futuros del Bitcoin y luego sacar la noticia de que Tesla ya no iba a aceptar Bitcoins para ganar con la caída, como ha hecho durante estas semanas, a lo cual se ha añadido el recordatorio de una noticia ya antigua, que es que China no iba a permitir a los bancos negociar criptodivisas. Bueno, pues hay algo muy importante. Cuando yo ya hace mucho tiempo explicaba por qué Bitcoin no podía ser una moneda al uso, que con la subida del Bitcoin aparecieron teóricos, prestigiosos economistas, con la locura de intentar justificar la subida explicando que sí iba a poder ser una moneda, por eso yo les critiqué. Bueno, ya después de que Powell tiempo después aparece y efectivamente nos da la razón y explica por qué no va a poder ser una moneda, el mundo de las criptodivisas se acogió al segundo argumento. Ya lo de la descentralización también expliqué en su día por qué no tenía ningún valor, pero hay un tercer argumento que podía servir, pero no sirve y voy a explicar por qué, que es el de la reserva de valor. Yo ya explicaba hace tiempo porque la reserva de valor tampoco era válido. No puede ser un Bitcoin reserva de valor porque su volatilidad no lo permite. Claro, durante estos días ha vuelto de nuevo a la comunidad de opinadores a decir, efectivamente, el Bitcoin no puede ser una reserva de valor porque la volatilidad no lo permite. Bueno, pues no es exactamente por eso. Esa es la razón real. Sino que hay una de fondo que es muy importante y que todos los que opináis en YouTube, todo esto tenéis que conocer como especuladores que sois, aunque os de algún modo os presentéis como inversores. Es muy importante entender por qué razón real intrínseca el Bitcoin no puede ser reserva de valor. Fijaos, cuando vamos a un activo que va a ser reserva de valor, tenemos que ir como a todas las fiestas a las que acudamos. Tenemos que ir de nuevos. Si no hemos estado nunca en esa fiesta, tenemos que ver qué es lo que hay ya. Para nosotros no ser, entre comillas, los más listos. Hay que ir viendo el ambiente y luego decidir uno cómo se coloca. Bueno, pues en todo lo que queramos atribuirle a un activo, debemos actuar exactamente igual. A día de hoy, ¿qué ha sido la fiesta de la reserva de valor histórica? El oro, los metales preciosos. Luego tú a la hora de ver si todo el mundo está comprando bitcoins
como reserva de valor, que es el argumento que la comunidad de criptodivisas ha utilizado después de ver que todos los demás no sirven, tú tienes que ver cómo ha actuado durante ese periodo de tiempo todo el mundo con respecto a la que ha sido tradicionalmente una reserva de valor, que es el oro. Es decir, vamos al Bitcoin y vamos al oro. El Bitcoin nos dice que desde que termina la caída en marzo de las criptodivisas, que el Bitcoin cotiza cuando aquello en 4.400, 4.500 dólares, inicia una subida hasta 65.000 dólares. Una subida del 1.350%. Y claro, alguien dirá, no, es que el Bitcoin es reserva de valor. Hombre, moneda igual no llega a ser. Hombre, igual descentralizado una moneda no puede ser. Pero el Bitcoin es reserva de valor y ha subido un máximo durante el último año de un 1.350% porque igual es reserva de valor. Muy bien, pues nos vamos a ir a donde todo el mundo que no necesita leerse nada para entender un producto, es decir, la gente que especula con oro, busca la reserva de valor. Es decir, cómo ha funcionado el oro durante el mismo periodo de tiempo en el que el Bitcoin ha llegado a subir un 1.350%. ¿Cómo era la fiesta antes de que llegara el Bitcoin? Pues aquí lo tienen. El oro durante la subida del Bitcoin ha llegado a revalorizarse un máximo de un 43%, desde los mínimos que marcaba justo en ese mes de marzo del coronavirus. Claro, ¿eso qué te tiene que decir a ti? Que tú no te puedes estar engañando con que el Bitcoin es una reserva de valor, porque tradicionalmente la reserva de valor capital ha sido el oro. ¿Y dónde va a acudir el capital en caso de miedo o en caso de, como muy bien dicen los criptodiviseros, que la moneda fiat les hace restar valor con la masiva emisión de moneda? Ahí tienen toda la razón. Bueno, pues a donde se acude para reservar valor no es a un producto que tengo que leerme yo no sé qué para entenderlo. Se acude al oro. Luego, si el oro no ha subido ni de lejos lo que ha subido el Bitcoin durante este último año, al Bitcoin nadie ha hecho subirlo por una reserva de valor, porque lógicamente tenía que haber subido proporcionalmente el oro a lo que ha subido el Bitcoin y no lo ha hecho. Por esa razón, tú no puedes ampararte tampoco en que la subida del Bitcoin o la bonanza del Bitcoin se basa en la reserva de valor, porque antes tendría que haber realizado una subida proporcional el oro y no lo ha hecho. Con lo cual, es muy importante comprender la naturaleza de aquello con lo que estamos especulando. Está fenomenal especular en divisas, es una maravilla, y en criptodivisas, mejor dicho. Es fenomenal que tú especules con humo. Yo lo hago todos los días y por ahora vivo. Bueno, pues si tú lo quieres hacer, fenomenal. Pero también es muy importante que sepas qué estás haciendo y con qué lo estás haciendo. No que te crees ficciones que no tienen ninguna lógica si miras el mercado en sí mismo. Y ahora viene la C. Estos youtubers, que está fenomenal, que hagan predicciones del Bitcoin, se están equivocando. ¿Por qué se están equivocando? Están, obviamente, una vez que han visto la caída tan fuerte que ha tenido el Bitcoin y las que ha tenido en el pasado, consideran que el Bitcoin va a seguir cayendo mucho más. Pues no. ¿Por qué no va a seguir cayendo mucho más de la manera que lo ha hecho? Recortar algo, pero no mucho más. Tiene que rebotar. ¿Por qué? Fijaos todos los operadores importantes en torno al Bitcoin y a las criptodivisas. Digo en torno porque tenéis el Ethereum, que no es el Bitcoin, pero habéis escuchado durante estos días qué es lo que decía uno de los fundadores de Ethereum. Decía que vivían en una burbuja las criptodivisas. Joder, es que te lo están diciendo cuando las criptodivisas ya han tenido caída. Luego, ¿qué tienes que interpretar tú? Que estos espabilados, porque los Goldman Sachs, JP Morgan, que están manipulando los derivados del Bitcoin, son unos espabilados, pero quienes han fundado esas criptodivisas y tienen poder sobre ellas también son unos espabilados, están haciendo de tener siempre un sentimiento contrario al respecto de lo que va a hacer el mundo de las criptodivisas. Por eso ahora mismo todo el mundo lanza el Bitcoin a los infiernos y lo más probable es que el Bitcoin lo que haga es rebotar. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en una sensación bajista. Los especuladores que se autoengañaron en su día con una teórica reserva de valor, ahora salen corriendo en pánico diciendo, esto no es una reserva de valor. Y eso alguien lo tiene que comprar. Y ese alguien que lo compra son los Goldman Sachs de turno, los JP Morgan de turno, los fundadores de criptodivisas de turno. Es decir, los espabilados que vendieron esas criptodivisas, en el caso del Bitcoin, por encima de 60.000 dólares. Esto quiere decir que es muy importante aplicar a las criptodivisas exactamente los mismos argumentos que yo les expongo a ustedes en cuanto a la renta variable y a cualquier otro activo que pueda ponerse de moda. Todo funciona con sentimiento contrario.
Si hace cosa de unos meses lo normal es que recortara porque todo el mundo compraba bitcoins, ahora lo lógico es que rebote porque todo el mundo lo vende. Con lo cual, ojo, no os dejéis engañar por un argumento de fondo para un factor que es meramente especulativo. La especulación solo se mueve en función del sentimiento contrario y no de ningún factor intrínseco de ningún activo, sea criptodivisa o valores de bolsa. Hablando de renta variable, vamos, si le parece, antes de comenzar a dar respuesta a las dudas de nuestros oyentes, que por cierto, recuerdo que pueden participar con nosotros si nos escriben a oyentes@capitalradio.es, si nos llaman al 91 283 33 33 o si nos envían un mensaje, una nota de audio, mejor dicho, a través de WhatsApp al 687 050 600. Vamos primero con esa visión general de los índices. Hoy tenemos al DAX cerrado, es festivo en Alemania, una sesión pues de lo que se denomina mero trámite en las plazas europeas abiertas, plano completamente ha terminado el IBEX en los 9.205 puntos. En Estados Unidos estamos viendo rebotar a los índices, sobre todo al Nasdaq 100, que suma un 1,80%, un 1% arriba del S&P 500, medio punto porcentual lo que avanza el Dow Jones de Industriales. ¿Cómo está la escena ahora mismo en cuanto a... Aquí también, fíjate, en esto también tenemos que hacer alusión a lo que se está moviendo por el mercado como sentimiento o como opinión. Y tiene que ver mucho con algo que hemos explicado en torno a las criptodivisas, que es la inflación. Durante estos meses hemos sabido que grandes operadores del mercado, como Warren Buffett, advertían del peligro que hay global en torno a la bolsa y de algún modo con sus operaciones directas, es decir, con sus ventas, demostraban que apoyaban esas opiniones. Y aquí está entrando todo el mundo de nuevo a saco. Es decir, el mercado va a caer, Warren Buffett vende. No, miren, la inflación no funciona como, en teoría, nos está llegando la onda al respecto de estos grandes magnates que quitan su exposición en bolsa. No. La inflación siempre funciona a posteriori en cuanto a los activos. Es decir, que normalmente el disgusto viene un tiempo después, porque el dinero no hace subir los precios de manera inmediata. Lo que lo hace siempre es ir incorporándose poco a poco durante, normalmente se suele decir que un año. Con lo cual, todas las medidas de emisión masiva monetaria que se han dictaminado durante estos últimos meses todavía no han producido todo su efecto en la subida del mercado. De ahí que yo en los últimos 2 meses decía, no, queda un tirón a la bolsa. No es probable que se desplome todavía. Lo lógico es que todavía quede otra subida. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que el que mete la herencia de la abuela en el mercado, en cuanto el mercado cae un 3%, sale en Twitter, Iturralde, entonces igual te has equivocado y no queda un tirón. No, entonces igual tú tienes demasiado riesgo y tienes que entender que la bolsa cuando cae un 3% no ha pasado nada. Entonces, lo que más probablemente vamos a vivir es más subidas. No hay nada en el mercado que nos deba hacer pensar que esto se va a desplomar. Claro que comienza volatilidad y eso es un efecto mucho más negativo que una subida lineal. En eso estamos todos de acuerdo. Pero no hay síntomas todavía de techo. Necesitamos que haya una sensación mucho más positiva en torno a todo lo que hemos vivido al respecto del coronavirus, tratamientos, vacunas, todo este tipo de historias, y sobre todo lo que necesitamos es que las compañías nos sigan hablando bien de sí mismas. Aquí en pantalla tenemos el DAX. Bueno, pues el DAX, aunque hoy esté cerrado, el mercado alemán hoy cerraba, no tiene pinta de girarse a la baja. El movimiento lateral que ha realizado durante las últimas semanas, estamos hablando de este movimiento que estoy marcando en el gráfico, debería haber tenido más anchura y sobre todo resolverse más a la baja. Sin embargo, ha vuelto a marcar en la anterior ocasión que marcaba máximos, lo hacía como nuevo máximo histórico. Y eso normalmente es buena señal dentro de un movimiento lateral. Con lo cual, no hay nada que nos deba hacer pensar que el mercado se está desplomando. Y si vamos al mercado español, sucede otro tanto de lo mismo. Yo estas semanas, cuando íbamos dando objetivos alcistas al IBEX, que si eso día 8.500, 8.830, luego que si los 9.150, se han ido cumpliendo todos, y el IBEX no tiene una forma en su desplazamiento que nos deba hacer pensar en que ha dejado de subir. Si vamos a máximos anteriores relevantes en los que efectivamente vimos giros a la baja, voy a marcar justo la zona en la que el IBEX, a ver si no me cargo nada, espera, a ver, aquí está, en la que nuestro IBEX, a ver si aparece esto, vale, nuestro IBEX había realizado movimientos bajistas importantes, veremos que antes de girarse a la baja, este además que estoy marcando no tiene un giro, una figura gráfica que te haga prever que va a caer, entonces antes siempre decelera la subida, antes siempre está un poquito más lento,
aunque haya huecos, y más lateral y cae. Bueno, pues ahora mismo, si comparamos lo que está sucediendo, no tiene absolutamente nada de eso, pero nada. Fíjense cómo ahora el IBEX sigue subiendo con mucha limpieza. Luego, ahora lo que tenemos es que esperar probablemente una continuidad. El siguiente objetivo alcista, ya sé que no está muy lejos, pero desgraciadamente el IBEX nos obliga siempre a ir por estos tramos, se encuentra en zonas de 9.370, 9.360. Esa sería la siguiente resistencia. Pero la forma del precio no es la de girarse a la baja, con lo cual seguramente todavía continuaremos con el movimiento alcista que está haciendo el IBEX. Vamos a ir con dudas de nuestros oyentes. Vamos a escuchar, por ejemplo, el primero de los mensajes de esta tarde a través de WhatsApp. Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo ves Repsol? ¿Me podría dar soportes y resistencias? Y también un soportes y resistencias del IBEX. Gracias, un saludo. Vale, bueno, pues en Repsol, yo eso lo hemos comentado durante los últimos meses, es alcista. Yo recuerdo en su día cuando acertamos, además, estuve durante 2 años explicando por qué se estaba viendo un techo en Repsol e iba a recortar y mucho. Bueno, pues después del gran recorte, yo he dado la vuelta, he explicado por qué tenía que subir. ¿Cómo lo veo? Igual, cuando en su momento yo daba como objetivo alcista zonas de 11.10, 11.15, que se cumplieron además con precisión, porque se hizo recortar el valor, dije, vale, sí, bien, he dicho este objetivo, pero aunque parezca que ahora está recortando, yo creo que va todavía a marcar por encima, zonas de 11.50, 11.60. Bueno, pues lo ha hecho. Durante estos días ha llegado ya hasta zonas de 11.40, 11.45, pero sigo con el mismo guión. Lo normal es que Repsol, antes de tener un recorte importante, siga marcando nuevos máximos. ¿Esto quiere decir que ya se puede comprar? No. Si has estado fuera de Repsol durante estos meses, ¿qué sentido tienes que compres en 11 cuando yo llevo con esta cantinela desde 8.90? Ningún sentido. Con lo cual, déjalo, no digo la oyente seguro que los tiene y me alegro por ella. Pero si alguien quiere entrar, no, déjalo. Es más, planteate dejar la bolsa, porque estos movimientos como el de Repsol, cuando hemos venido de una temporada de pánico brutal en el mercado, recordad cuando en marzo yo decía, bueno, yo no sé hasta dónde lo van a tirar, pero lo normal es que los precios que estamos viendo ahora dentro de unos meses estén muy por encima, dentro de un tiempo. Bueno, pues ha pasado con todo. Yo tampoco me imaginaba que iba a ser con todo, pero ha sido con todo. Luego, si no estamos o no hemos estado en subidas como la de Repsol, ya no tenemos que entrar. Porque, ¿qué es lo más normal? Que Repsol haga esa subida hasta zonas de 11.60, incluso un poquito por encima. Si llega, ya hablaremos. Pero que sobre todo ya las haga como se está viendo, es decir, con mucha más nerviosismo, con mucha más volatilidad y con mucha más dificultad para aprovechar el movimiento. De manera que, sí, lo sigo viendo bien, pero obviamente ya no tan bien como hace unos meses. En el caso del IBEX, soportes, bueno, hay un soporte muy lógico y además muy claro, muy cercano para quien especule en el muy corto plazo, que es justo el de los mínimos que ha marcado estos días en 8.975. Y por encima el nivel que he comentado, esa zona 9.370, 9.360, toda esa zona de resistencia y de objetivo alcista. Vamos con un correo electrónico, si le parece. Hay un oyente, Luis, que nos escribe para preguntar por un valor del NIS estadounidense, VF Corporation, el ticker es VFC, lo tiene en los niveles actuales, a estos niveles, y Adidas, comprado a 260, si cree que superará resistencias. Vale. VF Corporation, tú los tienes en estos niveles, no nos estás mintiendo. Y verás por qué es muy importante que no nos estés mintiendo. En realidad te estás mintiendo tú porque a mí me da lo mismo lo que te pase. O sea, bueno, prefiero que te vaya bien, pero me refiero a que si no es cierto, nos daría igual. Pero ¿por qué es muy importante que sea cierto para ti? Porque fíjate, si tú miras el gráfico de VFC, vamos a abreviarlo, además tiene un punto, voy a borrar una línea además que se ha quedado en el gráfico, tiene un punto clave justo en el punto en el que está ahora mismo. Tú tienes que abrir, yo siempre explico que intenten dentro de lo posible abrir el gráfico lo más prolongado posible. Bueno, pues este valor es muy importante abrir ese gráfico lo más prolongado posible porque fíjense cómo justo en esa zona en la que cotiza ahora mismo, ahora está este valor en $76,95, en el pasado ha frenado una subida de una manera súper contundente. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente una vez que frenaba la subida ahí, luego lo supera, forma un techo, tiene la caída del coronavirus y vuelve a rebotar por encima de nuestra zona, por encima de los $76,95, $77. Bueno, por encima de esa zona dibuja un movimiento lateral, recorta hasta esa zona y ahora tú estás en el mejor momento del valor dentro, si lo tienes en estos precios.
La razón es muy sencilla, porque está en un súper soporte. No solamente ha sido resistencia, es muy importante que te pongas los gráficos de Capital Radio en YouTube. No solamente ha sido resistencia, lo voy a marcar aquí que se ve clarísima. En 3 ocasiones, además, con mucha contundencia ha frenado subidas, sino que además, posteriormente, se encuentra el valor basculando en ella, frenando puntualmente subidas y también haciéndolo con las caídas. Fíjate además qué importante es justo en el año 2019. Bueno, pues en el rebote que tuvo tras el coronavirus, nos entretenemos con este valor que no le interesa a nadie más que al oyente, porque gráficamente es súper interesante. Después del coronavirus, en la subida vuelve a frenar la subida donde debe, ¿de acuerdo? Y una vez superada esa zona de resistencia, frena las caídas donde debe. Es decir, ese punto 76.95 es súper importante. Bueno, pues tú estás en el 76.95, que es donde cotiza ahora, ¿vale? Ya está, fin del análisis. Tú te tienes que colocar un stop un poquito por debajo, pues ponle niveles. Además vais a ver por qué el nivel que voy a dar. Fijaos, si os fijáis un poquito por debajo, en zonas de 75.20, es donde han extendido las caídas posteriormente, ¿lo ves? Además es clavado, este cuidador es súper preciso. Bueno, pues te colocas justo y encima tiene un hueco ahí. Bueno, este gráfico es chachipilongui, que diría Carlos Jesús. Pues nada, lo que tenéis es que colocaros el stop en 75, un poquito por debajo de esos 75,25. Fenomenal, has comprado de maravilla, el valor es un truño, esto no se puede tener, pero tú lo puedes tener porque has sabido entrar en el lugar adecuado y tu objetivo alcista tiene que estar, fíjate, en una zona de resistencia muy cercana que son justo los 83,15, ¿vale? Toda esa zona, 83,10, un poquito por debajo, 83, sí, 0,5. Está muy bien. Y decía Adidas, vamos a ver si... Adidas en 260, nos decía que tenía las posiciones, si piensa que superará resistencias. Si tiene interés. Que yo a ver si soy adivino. Mira, yo no soy adivino, ¿vale? Si estás aquí, en este punto, estás en el peor punto del movimiento lateral. Pero tiene pinta de superarla. Pero yo no soy adivino, es decir, que yo qué sé. Ni siquiera tomes en cuenta que te he dicho que tiene pinta, porque ha arrancado con hueco. Y eso es para desconfiar de ella.